Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos mis amigos, hermanos, todos los contactos de Facebook. Quise realizar esta pequeña transmisión que he sentido en mi corazón, compartir un tema y una breve reflexión y enseñanza sobre la iglesia. Pero voy a aspirar un minutico a que se conecten algunos para que podamos arrancar. Si alguien ya se conectó, por favor puede escribirme allí, si se escucha bien, si está bien el audio, y arrancamos con toda. Antes que nada quiero hacer una breve oración. Padre, gracias te damos en este día, bendecimos este momento, este tiempo, bendice a cada persona que se conecta y los que van a ver la transmisión después, edifícales, llénales de tu presencia y nos encomendamos en tu espíritu, que seas tú enseñando y abriendo el entendimiento en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, Juan Manuel, acaban de conectarse dos personas. Gloria Vélez, qué bueno que estás por acá, Dios te bendiga. Juan Manuel Saavedra, qué bueno verte por aquí, Dios te bendiga, les envío un abrazo. Quisiera que me dijeran si escuchan bien y bueno, y vamos con toda. Vamos entonces al libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27 en adelante. El título de la reflexión y la enseñanza la he llamado ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Les voy a leer. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Pregunta Pablo, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen dones de sanidad? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Bueno, hay mucho que hablar de la iglesia, de lo que es la iglesia. Pero antes de entrar al texto como tal, vamos a definir la raíz etimológica del término iglesia. Acaba de conectarse un gran amigo, predicador a nivel internacional, Misael Sullivan. Te envío un fuerte abrazo, mi amigo y consiervo. Cuando quieran lo pueden buscar en las redes y lo escuchan. Es un gran hombre de Dios. Bueno, entonces, ¿qué significa el término iglesia? La palabra iglesia es el término griego que es eclesia, que está compuesto de dos palabras, eclesia, y es afuera, eclesia, los llamados, es decir, los llamados afuera. Algunos definen ese término, los llamados afuera del campamento. Pero el término eclesia como tal traduce asamblea, reunión o convocatoria. Asamblea, reunión o convocatoria. Ese es el término griego. El término hebreo de la palabra iglesia está en el libro de Mateo, cuando a Jesús le preguntan, cuando Jesús pregunta a sus discípulos qué dice la gente que quién es él. Los discípulos responden, por último responde Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él en la respuesta de Jesús dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa palabra iglesia en el hebreo es cajal con K, cajal, que traduce la asamblea del rey. Entonces, ya tenemos
dos definiciones etimológicas. Y es que son los que son llamados o los que son convocados afuera del campamento, es decir, afuera del mundo, llamados afuera, para estar en la asamblea del rey. La cajal es la asamblea del rey. Eclesía es asamblea convocatoria. Entonces, Dios convoca y Dios llama a los suyos para estar en su asamblea y recibir instrucciones de su reino. Eso es iglesia. Cada vez que la iglesia se reúne, debe reunirse para recibir instrucciones del Rey de Reyes y recibir instrucciones y edificación de todos los asuntos correspondientes al reino de Dios. Ahora, eso en cuanto a la definición etimológica. Pero cogemos el texto de base de 1 Corintios 12, 27 al 31, donde Pablo dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. El primer concepto o esencia de lo que es la iglesia es que la iglesia es un organismo vivo, un cuerpo, el cual tiene unas extremidades, unos miembros y tiene una cabeza. Esa cabeza es Cristo Jesús. Alguna vez escuché a un predicador argentino que dijo que el único órgano irreemplazable es el cerebro. El único órgano que no se puede trasplantar es el cerebro. Bueno, Cristo es la cabeza única y absoluta en la iglesia. No hay dos ni tres cabezas, es una sola cabeza, la cual es Cristo Jesús. Él es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. La cabeza está en el cielo, el cuerpo está en la tierra. Pero el cuerpo de Cristo está dirigido por su cabeza por medio del Espíritu Santo, que fue enviado y fue introducido e infundido en nosotros. Nosotros entonces somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Ahora, cada uno de nosotros es miembro en particular, tiene una función. Tiene una posición en cuanto a la ubicación en el cuerpo. Pero Cristo es la cabeza que comanda todos los movimientos, que coordina todas las actividades y funciones del cuerpo. La iglesia es un organismo vivo. Le quiero decir una cosa. La iglesia es un organismo vivo y no una organización muerta. La iglesia no es una empresa. La iglesia no es una institución. La iglesia no es una religión. La iglesia es el organismo vivo de Dios, establecido en la tierra para expresar las verdades y las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. En otras palabras, la iglesia está llamada a proclamar el mensaje de Jesucristo, las verdades espirituales, los principios del reino de Dios en toda la tierra. Eso es la iglesia y esa es la misión y la función de la iglesia en general. Ahora, ¿por qué digo que la iglesia no es una institución, no es una organización ni es una empresa? Porque desafortunadamente hoy día, gracias a diferentes procesos históricos que se han dado en la humanidad, la iglesia ha tenido ciertas modificaciones, divisiones, fragmentaciones, y muchos dirigen o presiden la iglesia como si fuera una empresa, otros como si fuera una religión, otros como si fuera una institución. Pero lo cierto es que el diseño de Dios para la iglesia es un diseño orgánico, es un diseño celestial y no terrenal. Hay distintas congregaciones en el mundo entero, se han levantado en distintos momentos históricos. De eso no voy a tratar el tema, eso lo podríamos tratar en otro momento, en lo que es historia de la iglesia. Pero lo que quiero enfatizar hoy es que la iglesia es un cuerpo con una cabeza y que cada uno de ustedes,
Cada uno de los que hace parte de la iglesia, y los que hacen parte de la iglesia son los nacidos de nuevo, los redimidos por la sangre de Cristo, y cada uno es un sacerdote. Escúcheme muy bien, mi hermano. Todos los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, los que conforman la iglesia de Cristo, son sacerdotes de Dios. Primera de Pedro dice, ustedes son real sacerdocio. Los sacerdotes no son los pastores y apóstoles, son todos los nacidos de nuevo. Porque todos ministran a Dios. Sacerdocio es, o sacerdote es alguien que ministra a Dios y ministra al pueblo. Y todos de alguna manera tienen el llamado y el deber de ministrar a Dios, pero ministrar al pueblo también. Todos tienen una función en particular en el cuerpo de Cristo. Debes descubrirla, debes conocerla, debes identificarla y asimismo operar en esa función. Entonces, cada uno, sus miembros, cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, dice el 28. Primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros. Mis hermanos, este texto se ha malinterpretado. Cuando dice primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, ahí no está hablando de un orden jerárquico o un orden piramidal. No, de eso no está hablando. Ahí está hablando de un orden cronológico. Volvámoslo a leer. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros. Cuando vamos al griego, al texto original, lo que muestra el griego es un orden cronológico y orden de acuerdo al tiempo en que se fueron levantando los ministerios en la historia de la iglesia y cuando la iglesia se levantó. ¿Qué fue lo primero que se levantó? Los apóstoles. Fue lo primero que Jesús constituyó en su iglesia. Los apóstoles. Luego, si usted lee el libro de los Hechos, dice que estaban reunidos en Antioquía profetas y maestros. Luego los profetas, que también en orden cronológico fue lo segundo que empezó a desarrollarse. Y los terceros, maestros, los que empiezan a enseñar. Sin embargo, cuando usted lee detenidamente este texto, Pablo lo que está mostrando no es tanto el orden cronológico, sino la diversidad que hay en la iglesia y en el orden orgánico de Dios en su iglesia. En otras palabras, Pablo está mostrando que en un cuerpo hay diversidad de funciones y hay muchísimos miembros y todos hacen algo en particular y distinto en diferentes momentos y circunstancias. Pablo está mostrando entonces la diversidad. Pablo no está tan interesado para mostrarnos el orden jerárquico. Lo que acabo de decirle, no hay orden jerárquico en este texto, es un orden cronológico. Pero si hacemos bien exégesis, lo que Pablo está mostrando es una diversidad dentro de el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿por qué dice primeramente apóstoles? Porque lo primero que Dios constituyó en la iglesia fueron los apóstoles, los que iban a ser los primeros testigos de Jesús, los testigos presenciales, oculares, para presentar y comunicar el evangelio y la buena noticia. Eso lo hicieron los apóstoles. Después los profetas y demás y todo lo que se viene. Y dice, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? Pregunta Pablo. ¿Son todos profetas? Pues de ninguna manera. En el cuerpo de Cristo no todos hacen lo mismo. Dios no nos ha llamado a una uniformidad. Nos ha llamado a una diversidad. Nos ha dado la unidad en el Espíritu, la cual hay que guardar y perseverar en ella. Pero en medio de esa unidad espiritual hay una diversidad y una funcionalidad
armónica y diversa que hace que en el cuerpo de Cristo haya riqueza, haya riqueza espiritual, haya edificación y haya muchas cosas que Dios quiere que disfrutemos y que recibamos. Entonces, la iglesia tiene un orden y una esencia orgánica, o sea, es un cuerpo. Como les dije ahora y quiero volverlo a repetir, la iglesia no es una empresa, no es una institución, ni es una religión. Que algunos quieran manejarla como empresa es una cosa, que algunos quieran manejarla como una institución, una religión, eso es otra cosa, pero Dios no la diseñó así. Ahora, dice, ¿son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? No. Usted y yo debemos aceptar, primero identificar y después aceptar, valorar y honrar la función y el don que Dios nos ha regalado por su gracia. Y en ese orden de ideas, ejercitarlo para la edificación de todos. ¿Por qué? Porque Dios nos va a pedir cuentas, Dios nos va a llamar, nos va a decir qué hiciste con el don, con el talento, con las habilidades espirituales que yo te di. Todos los dones espirituales, todos los ministerios son para la edificación de los santos. Tienen un único objetivo, la edificación. Y para terminar, mis hermanos, porque les dije que era una breve reflexión y enseñanza, es que la iglesia ciertamente está en el mundo, se mueve en el mundo, pero no es del mundo. Ella es celestial. La iglesia viene del cielo, no de la tierra. Está en la tierra, pero viene del cielo y tiene diseño celestial, no terrenal. Porque quien la fundó, quien la creó, quien la diseñó, fue Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, la iglesia viene de arriba y fue establecida abajo. Ahora, ciertamente, en las millones de congregaciones que hay en el mundo entero, hay diferentes maneras de gobernarla, de administrarla, hay diferentes expresiones de la vida de iglesia, aún de las reuniones. Hay quienes se reúnen los sábados, otros los domingos, los miércoles, los jueves, y sus reuniones cambian y se modifican de acuerdo a la denominación o congregación, o aún confesiones de fe o creencias. Pero hay algo, es que el diseñador, que es el Cordero de Dios, o sea, Jesucristo, que es el gran edificador, el edificador por excelencia, Él nos ha dado unas instrucciones en este libro, en la Biblia. Dichas instrucciones hay que llevarlas a la práctica, no solamente para aplicar principios morales y de santidad, sino que aún de nuestras reuniones y de todo lo que hacemos, revisarlo en las Escrituras. Yo no puedo asumir que una reunión es de esta manera o de esta manera. Yo tengo que preguntarle a Dios cómo debe ser una reunión. Porque desafortunadamente, y de pronto a algunos les incomoda que diga esto, nosotros hemos asumido que la vida de iglesia, las actividades de la iglesia, las reuniones de la iglesia tienen este formato X o Y y así tiene que hacerse. La pregunta es, y esto es un desafío para todos nosotros, ¿le hemos preguntado al Espíritu Santo cómo debemos reunirnos? ¿Le hemos preguntado al Espíritu Santo qué debemos hacer en nuestras reuniones? ¿O ya tenemos un formato y un patrón establecido para todo lo que se hace en la iglesia? Eso es una pregunta reflexiva. No estoy atacando a nadie. Es que nos preguntemos. Decimos que debemos pedirle guía al Espíritu Santo. Bueno, hemos pedido su guía aún para las reuniones. Lo dejo allí. Volviendo acá, dice, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad. No todos los hijos de Dios, ministros, pastores, profetas, apóstoles, quien sea, no todos tienen dones de sanidad.
Si Dios no te ha dado el don de sanidad a ti, a otros sí se lo dará. Y si hay un enfermo, llame al hermano que tiene el don para que ore por esa persona que está enferma. ¿Hacen todos milagros? No. En el cuerpo de Cristo lo que hacemos es complementarnos y enriquecernos con todo lo que Dios le ha dado a los demás. Yo no lo puedo hacer todo ni lo tengo todo. Dios me libre. Pero hay otro hermano que tiene el don que yo no tengo. Lo que yo no tengo lo tiene él. Y así entonces nos enriquecemos, nos complementamos, nos edificamos. Dios es glorificado, Cristo es glorificado y vemos la asamblea del Señor manifestarse de una manera maravillosa. El Espíritu Santo glorificando a Cristo y todos deleitados en el mover de Dios en la asamblea del Rey. Como le dije, la iglesia en la asamblea del Rey, la cajal, la eclesía. Esa es la iglesia. Entonces, mis hermanos y amigos, recordemos algo, y vuelvo a decirlo. La iglesia tiene un diseño celestial. Está en la tierra, tiene su operar terrenal, pero tiene un diseño celestial. Su gran edificador, Jesucristo, su gran arquitecto, pero Él ha dejado a hombres que la dirijan, que la presidan, y nosotros estamos acá haciendo un trabajo de edificación. La iglesia o las congregaciones, voy a tocar un tema sobre las congregaciones que están dentro del cuerpo de Cristo, hacen parte de la iglesia, no están para competir entre ellas, no están para tener rivalidades, están es para complementarse, apoyarse mutuamente y edificarse. Y hay una cosa que ha estado pasando en este tiempo y sobre todo por estos días que he estado escuchando cosas y me han contado cosas, me he enterado, pero no debe existir la competencia ministerial. ¿De cuándo acá un pastor tiene que competir con otro pastor, con un apóstol o profeta? ¿De cuándo acá, hermano? No más. No más los celos ministeriales, no más las competencias ministeriales. Que si este es de este concilio, que si el otro es de otro concilio, que si este es de una organización, de una asociación, de una federación, qué sé yo. No más, hermano. Mire, le voy a decir una cosa, es triste hoy día y lo voy a decir, pero este es un tiempo que la iglesia se está persiguiendo a sí misma. Jamás, hermano. ¿Cómo así que la iglesia se persigue a sí misma? Si un hombre de Dios se levanta y empieza un movimiento, apóyelo, ore por él, pero no lo ataque y no lo difame ni lo calumnie. Perdón que me emocione, pero tengo cierto coraje santo o celo santo. Y yo tal vez he cometido errores en mi pasado diciendo cosas. Ya Dios me libre y me calle la boca. Estamos para apoyarnos, para bendecirnos. Una cosa es atacar el sistema babilónico, el sistema humano, mundano, que a veces quiere meterse en la iglesia. Eso es una cosa, pero no ataquemos ni persigamos a nuestros hermanos y consiervos que están haciendo la obra de Dios, independientemente de la organización, de la congregación, del ministerio, del concilio. Si está predicando a Cristo, si está edificando vidas, ore por él y apóyelo, pero no lo ataque, ni mucho menos lo calumnie. Voy a decir una cosa y con esto termino. Ningún alma en ninguna congregación es de ningún hombre, porque los hombres no compraron la iglesia ni dieron la vida por la iglesia. La iglesia la compró Jesucristo en la cruz del Calvario. Él fue el que la compró con su sangre. Los hombres de Dios han sido puestos allí por gracia, no por mérito humano, por gracia, porque a Dios le plació para que desarrollaran la obra de Dios. Pero no debe ser motivo de competencia ni rivalidad el operar de mi ministerio con el del otro. Jamás. No puedo hacer eso.
No debo hacerlo. Las asociaciones cristianas, los concilios, los clubes cristianos, si quiere llamarle así, las federaciones, confederaciones, todo eso es casi lo mismo. Todo eso son simplemente maneras de organizar, agrupar pastores, ministros, hermanos, qué sé yo. Pero no son el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo contiene y lo conforman los nacidos de nuevo que están en las congregaciones, en las asociaciones, federaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo no tengo por qué estar peleando ni enojado con nadie. ¿Sabe una cosa? La división. Satanás promueve la división, pero no la acepta en su reino. Voy a volverlo a decir. Satanás promueve la división, pero no la acepta en su reino. Porque sabe que todo reino dividido perece. Nosotros no debemos permitir la división ni aceptarla. Y hay distintas formas y maneras de contribuir con la división. Dios nos libre. Recordemos que la iglesia es una. La iglesia es una sola, pertenecemos al mismo cuerpo y hacemos parte del mismo reino. Somos de la misma iglesia, la que Él compró. Somos del mismo cuerpo donde Él nos ubicó y nos puso por su gracia y pertenecemos al mismo reino donde Él nos estableció. Es un solo reino, un solo cuerpo y una sola familia. Una sola familia, la cual tiene un Padre eterno, un hermano mayor que es Cristo, y nosotros los demás somos hermanos. Así que, mis hermanos y amigos, estamos para edificar, para contribuir, para sumar y no para restar. Si usted se congrega en amor y fe, en el Nazareno, en la Asamblea de Dios, maravilloso. Y si se congrega en una congregación que no tiene nombre, que se reúnen en una casa o en un parque, gloria a Dios, porque eres de Cristo. Yo no tengo por qué coger mi molde evangélico y cogerte a ti y meterte en ese molde religioso. Dios no nos llamó a amoldarnos los unos a los otros. Dios nos llamó a hacer su obra. Y en su obra hay diversidad. En su obra hay diversidad. Así que mis hermanos, yo les bendigo, les amo, estoy para servir. Les pido que me apoyen en sus oraciones, así como yo por ustedes. Y si alguien quiere profundizar un poco más y ahondar, me puede escribir, nos ponemos de acuerdo. Estamos para servirnos y para edificarnos. Les pido a ustedes, oremos por los pastores, los apóstoles, profetas que están en todo lugar. Aquí en Cali bendecimos la iglesia de Cali, donde quiera que se reúna la bendecimos. La misma asociación ASMISEB, la federación y todo lo que está en el mover de Dios, lo bendecimos y amamos y oramos por todos los pastores y ministros en Colombia, en Cali, en América Latina y en el mundo entero. Bendecimos la obra de Dios en todo el mundo, de cualquier expresión, sea que se reúna en una casa, en un gran auditorio, de cualquier denominación. Hay que tener muchísimo cuidado. Y lo que dice aquí el hermano J. Frank, qué bueno que estás por acá. Existe hoy día el nivel sectario con escuelas teológicas. El sectarismo, esto lo voy a tratar en otra oportunidad, pero gracias por recordarlo. La iglesia no es una secta. La iglesia es el cuerpo de Cristo y es una sola, es universal. Pero el sectarismo sí ha penetrado el pueblo de Dios de distintas formas y maneras. ¿Sabe cómo? Con dos espíritus, con Jezabel y con Diótrefes. Jezabel y Diótrefes se metieron en la iglesia
y han querido hacer de la iglesia una secta. ¿Qué es una secta? Es sectorizar, agrupar y considerarse como los únicos iluminados. Terrible. Dios no avala ni aprueba el sectarismo. Dios abraza, avala, apoya que nos amemos los unos a los otros. Jesús dijo lo siguiente: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Y yo no tengo por qué ser partidario del sectarismo, que es una gran enfermedad que hay que eliminar del pueblo de Dios. Si en algún lugar le dicen que allá es el único lugar iluminado que Dios los utiliza, salga corriendo de allá. Porque ningún ministro de Dios está llamado, ni le es permitido que se considere el único y el iluminado. Ni ninguna congregación es la única e iluminada o la única que Dios utiliza. No, mi hermano. Dios tiene un cuerpo en la ciudad de Cali que se reúne en distintos lugares y Dios se mueve y se pasea en medio de las iglesias. Apocalipsis capítulo 1 dice que el Señor Jesucristo se mueve en medio de los candeleros, de los 7 candeleros que son las 7 iglesias de Apocalipsis, que involucra a todas las iglesias. Y el Señor Jesús se mueve en todas las iglesias. Así que mis hermanos, les bendigo, que pasen una feliz noche y quien quiera escribirme por el interno, estaré para servir. Un abrazo para todos. Chao, chao.